Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Estamos aquí nuevamente desde Carolina. Les habla Hugo Delgado, yo soy el corresponsal de Bandera Roja, que está haciendo esta serie de diálogos, de entrevistas, de conversaciones con múltiples compañeras y compañeros de distintas áreas de Puerto Rico, también algunos de ellos en los Estados Unidos. Hemos tratado de conseguir también personas fuera de Puerto Rico para que nos mantengan informados y para que hablemos de los temas que más nos preocupan a nosotros, a la clase trabajadora, a los sectores feministas, a los sectores ambientalistas y al público en general, todos aquellos y aquellas que no somos o no son los millonarios usuales del país. Hoy venimos con, como siempre, con nuestro PowerPoint de inicio, la idea de que pues entremos en una embocadura. Antes que nada, el coronavirus sigue haciendo estragos a nivel global. Ya en los Estados Unidos la cosa está empeorando. Vemos este mapa que me enviaron hace poco a través de WhatsApp. Demuestra cómo la zona de Nueva Inglaterra, Nueva York, esa zona del noreste de los Estados Unidos es la más afectada, particularmente por los Estados Unidos. Vemos en el estado de Connecticut 3.500 casos, Maryland 2.300, entre otras. Nos llegó información recientemente, hace poco, nos llegó también que 70 estudiantes de la Universidad de Austin, Texas, chartearon o compraron un avión para irse de vacaciones durante el break de verano, el famoso free break en México. El gobierno y la universidad le dijeron que no se fueran de viaje. Ellos se tiraron para adelante, se fueron y ahora hay 44 personas contagiadas que tomaron distintos aviones de regreso y están todos y ellos y todas y ellas, no solamente se contaminaron ellos, sino que contagiaron probablemente a quién sabe cuántas otras personas. Está el gobierno tratando de resolver esta situación que demuestra el alto nivel de individualismo que muchas veces hay en nuestras acciones y que tiene consecuencias no solamente sobre nosotros, sino sobre los demás, y eso es muy característico de la sociedad norteamericana, y eso es una de las cosas que tenemos que combatir, que es precisamente esa ideología individualista de no pensar en los demás. Pero hoy yo quiero que cambiemos un poco el diapasón y aunque sí vamos a hablar del virus, el coronavirus, quiero que hablemos un poco de cómo esto afecta la situación crítica que ya de por sí vive la clase trabajadora. Una de las críticas que nosotros en el movimiento socialista de trabajadoras y trabajadores hemos hecho es que el problema fundamental de Puerto Rico es el alto nivel de desempleo. En Puerto Rico, durante el mes de enero, se reportaron alrededor de 934,000 personas empleadas o con trabajo. Unas 94,000 personas se encuentran desempleadas según esa lista. Esas 94,000 personas son aquellas que quedaron desempleadas recientemente y que aún están recibiendo los beneficios del desempleo. Pero la cifra más impactante es que 1.584.000 personas se encuentran fuera del grupo trabajador. En la inmensa mayoría de estas personas son jóvenes, mujeres y personas adultas o ancianas que tienen una dificultad en conseguir trabajo. La inmensa mayoría de las personas empleadas en Puerto Rico son hombres de la edad de 40 a 60 años. Esto se agrava cuando nos vamos a nivel de los renglones de las áreas en donde hay más empleo. Si nos fijamos, una de las áreas donde más personas se emplea es la industria de servicios. Esta industria de servicios es la que incluye no solamente los servicios de salud y educativos, sino también las personas que le dan servicio directo a otras. Un 44.6% del total de las personas empleadas, según este reporte del año 2017 realizado por el Departamento del Trabajo, están empleadas en esa área de servicios. Otra área grande es las ventas al por mayor y al detal, un 18.1%. Entre ambas estamos hablando de alrededor de entre 500 y 600,000 personas tienen los empleos que son precisamente los empleos más precarizados de este país. Muchos de esos empleos no son empleos a tiempo completo, son empleos a tiempo parcial. Algunos de ellos están en salarios por debajo del mínimo. Si miramos también el nivel de ingreso de estas personas, cuando vamos, por ejemplo, a las personas que trabajan como domésticas, personal de limpieza en las casas, si bien representan un 3.3% del total de las personas empleadas, su salario promedio son apenas $9 la hora. No sabemos cuántas horas muchas de estas personas trabajan, pero difícilmente tengan una jornada completa. Así que estas personas están viviendo de ordinario, viven las condiciones más precarias en todo el país. También si miramos, otra área importante es los guardias de seguridad, un área que ha ido en crecimiento y que emplea muchas veces personas de altas edades.
con trabajos que son sumamente difíciles en términos de que son durante las horas de la noche. Estas personas están por debajo de ese promedio que presentamos ahorita, $8.82 la hora. Otras personas importantes son también los cajeros, las cajeras, los minoristas, que están entre $8 y $9 la hora, un salario que sabemos que si la persona no cuenta con 40 horas a la semana, la inmensa mayoría de los centros de trabajo te garantizan las 40 horas a la semana, algunas apenas llegan a 30, muchas de ellas ni siquiera te permiten llegar al máximo posible para que se te considere trabajo a tiempo completo y por lo tanto no gozan de muchos de los derechos laborales. Junto con esto, durante los últimos años hemos enfrentado una ofensiva de parte del gobierno neoliberal, no solamente del gobierno de Ricardo Rosselló, sino de varios gobiernos anteriores, pero fue bajo la gobernación de Ricardo Rosselló, semanas antes de haber llegado el huracán Irma y María, se aprobó una ley laboral que cambió las condiciones de trabajo en el país. Esta ley laboral del 2017 le aplica a las personas que son contratadas nuevas. Si la persona retiene el trabajo, pues no le aplica. Sin embargo, sabemos que rápido luego de que se aprobó esta ley, múltiples patronos, entre ellos recordamos el caso de la pizzería Domino, de Walgreens, entre otras, despidieron masivamente trabajadores por una supuesta reconfiguración cuando se sabía que era simplemente una estrategia para aplicarle las nuevas leyes laborales a estas trabajadoras y trabajadores. Esta ley extiende el periodo probatorio a 9 meses de 3 que era, por lo tanto la persona no garantiza su permanencia y sus derechos laborales hasta haber trabajado 9 meses. Sabemos que esto implica que muchas personas eventualmente son despedidas antes de empezar a adquirir los derechos laborales. Se le concede licencia a las personas si logran trabajar más de 130 horas al mes, licencia de vacaciones de medio día, un día y hasta día y medio, dependiendo de los años de trabajo que la persona lleve, hasta un total de 12 días por enfermedad al año. Eliminó totalmente la ley de cierre, eliminó la presunción de despido injustificado. Ahora no hay que presumir que la persona fue despedida injustificadamente, sino que se asume que el patrono tiene la razón a la hora de despedir al empleado. Y reduce a 1 año el término para reclamar los pagos de salarios de 3 años que antes existían. Se encuentra con nosotros hoy Ernesto Beltrán, quien es estudiante universitario, pertenece a la Unión de Juventudes Socialistas, organismo o comité juvenil universitario del Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores. Es una persona que trabaja en la industria de servicios, que ha trabajado en muchos de estos empleos que mencionamos ahorita y forma parte del colectivo Bandera Roja. Ahí lo tenemos en su atuendo de Adventure Time. No se rían, pero él está aquí con nosotros. Él sí existe. Ernesto, ¿cómo está? Vamos a ver si nos vemos. Buenas noches, Hugo. Buenas noches, Hugo. ¿Todo bien por aquí? Nada, con esta cuarentena que uno pensaría que las responsabilidades disminuyen, pero, mano, a la verdad que entre estar estudiando y estar bregando con otras cositas, asuntos familiares, de hacerle compras a familiares mayores y todo eso, pues realmente el tiempo no es tanto como uno esperaba. Y nada, hoy vengo a hablar, ¿verdad? Un poco, ¿verdad? Pertenezco a ese sector de servicio en donde se trabaja, ¿verdad? Como tú bien dices, un área bien precarizada. Yo, por mi parte, yo trabajé por bastante tiempo como mesero en restaurantes y ahora mismo estoy trabajando como barista, ¿verdad? Y pues son áreas de empleo muy precarizadas y que, como podemos ver ahora mismo con la emergencia de todo el coronavirus, muchos de esos empleos, especialmente los de comida, se clasifican como trabajo esencial, ¿verdad? Y podemos ver cómo han aparecido en un montón de espacios y de posts en Facebook y en las redes de cómo, coño, son trabajadores esenciales y están cobrando a $7.25 la hora, ¿verdad? Son los empleos más precarizados y que menos beneficios tienen y que más rotativos son entre las personas, pero a la hora de una emergencia son la gente que ahora se tiene que exponer con un mísero salario, sin beneficios marginales, sin días de enfermedad. Y muchas veces hasta sin cumplir con las medidas de protección para garantizar seguridad dentro de los empleos. Ernesto, quisiera hablar sobre eso que tú señalas de el empleo, el trabajo de servicio en la industria de alimentos como un empleo esencial, y yo creo que eso es algo que debemos un poco destacarlo como importante. Sale a relucir ahora para mucha gente, pero las condiciones de trabajo de mucha gente en este país obligan a la gente a comer afuera. Muchas veces se ve también como eso es un privilegio de los que pueden pagarlo. Bueno, hay gente que depende de ese trabajador, de esa trabajadora de la industria del servicio, así sea un café, que es el caso tuyo, ¿verdad? Que muchas veces existe en la sociedad
capitalista un menosprecio a veces hacia ciertos trabajos, pero son en estos momentos de crisis en donde se haga relucir la importancia que tienen todos los trabajos que se realizan en la sociedad. Sí, sí, así mismo y no solamente ocurre con los sectores de la comida, ¿verdad? También ocurre con sectores de recogido de basura, y todo un sinnúmero de distintos trabajos, y sin embargo se dejan como hacia un lado dentro de esta sociedad y no se toman en cuenta, cuán importantes son y qué valor tienen eso dentro de las personas. Estaba yo, conversando, ¿verdad? En este cambio de gente que estaba trabajando dentro de distintas áreas, de cómo muchas veces el cambio ha sido, por ejemplo, entramos a este periodo, ¿verdad?, de toda la cuestión del virus y mucha gente se ha quedado, por ejemplo, sin trabajo, sin posibilidad de cobrar ninguna otra manera, entonces se ven forzados a tener que sobrevivir con lo que hay en el momento y muchas de esa gente sobrevive del día a día de esos cheques porque realmente para eso es lo que dan. Y se soportan muchas condiciones bien malas con esa gente, incluso llega el nivel de que el empleo es tan precarizado y, por ejemplo, también dentro de esta área ocurre mucho de la existencia de empleados temporeros, por ejemplo, que contrata a muchos empleados, le da a todos esos empleados jornadas cortas, ¿verdad? De tiempo parcial, fingiendo, ¿verdad? Todo dentro de un marco de que esto le conviene a la persona, porque entonces es más flexible. Cuando a la hora de la verdad, esa flexibilidad lo que hace es que si tú no tienes disponibilidad completa durante la semana, entonces tú eres menos apto para estar en un empleo part-time, porque si yo no te puedo llamar a cualquier hora del día y poder sustituirme un turno, entonces no me eres tan beneficioso. Y entonces eso crea que las personas no se sientan identificadas con el área del trabajo, porque como uno está cambiando de trabajo tan constantemente, uno no se siente parte del trabajo ni de un grupo de trabajo, y eso tiene unas consecuencias psicológicas y del ámbito de trabajo y de perspectiva a cómo uno puede mejorar y sentirse mejor dentro de esos sectores. Y las condiciones de trabajo son sumamente retantes, son sumamente difíciles. Hay poco contacto social muchas veces con los compañeros porque se trabaja en este rush, en este constante desespero por producir, 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 y pues no se dan esos espacios que tal vez otros empleados tenemos en nuestros centros de trabajo donde pues dialogamos, conversamos y se pueden dar espacios de solidaridad. Es bien difícil establecer esas relaciones entre compañeros en ese ambiente. Sí, 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 y no solamente eso, por ejemplo, en el área de mesero también está la cuestión, ¿verdad? Como todo el mundo sabe, se trabaja y la mayoría de las personas trabajan. Los meseros, el salario mínimo aquí en Puerto Rico es $2 con 13 centavos la hora, ¿verdad? Y Wow. bajo un esquema de, sí, es mucho por debajo del mínimo estatal de 7.25, y pues bajo ese esquema realmente las personas que trabajan dentro de esta área sobreviven y sobreviven a costa de las propinas. Y esa es la parte mayor de trabajo, ¿verdad? Y entonces también la propina tiene muchas cosas bien problemáticas, ¿verdad? Uno es que tú le estás quitando la carga a los patronos de tener que pagarle el salario a sus empleados, poniéndole esas cargas a los mismos consumidores que van el día. Y como usted bien dice, muchas personas, hasta yo mismo, si yo estoy estudiando y haciendo trabajo, no tengo tiempo quizás para cocinarme, voy a tener que comer fuera. Pues entonces son las personas que van a utilizar esos servicios que tienen que completarle el salario a las personas, en vez de ser los mismos patronos, como siendo parte del costo de hacer, ¿verdad? De brindar ese servicio de comida, de pagar, de integrarlo y de pagárselo a sus empleados. Pero a la misma vez, eso también crea unas relaciones de poder en cuanto a la relación del servicio de las personas. Y es como yo me veo obligado a tener que aceptar muchas cosas bien malas dentro del servicio por garantizar la propina, o como incluso dentro del trabajo, si son propinas individuales, uno se ve forzado a tener que competir hasta con mismos compañeros de trabajo, por hacer la mayor cantidad de propina posible, ¿verdad? Y eso son formas, es como yo le diría, es la gerencia tratando de que los mismos empleados se pongan en raya, forzándolos a tener que luchar por conseguir propina. Esa Pues, característica que tú describes de la industria de servicios, de que lo podríamos llamar como una forma de autoexplotación, tú estás buscando o te colocan sobre ti el peso de tu salario, de tu ingreso, no depende, o te hacen creer que depende de la forma en que te comportaste, si sonreíste, de cómo te veías, pero muchas veces pues tiene que ver también con decisiones que toma el propio patrono, tiene que ver con el estado de la economía, y el ejemplo de que ustedes, como te decía ahorita, ustedes son el último eslabón de la cadena, y si nosotros los empleados, por ahí el empleado promedio no tiene un buen ingreso, no puede muchas veces ni siquiera salir a comer,
pues ustedes sufren porque son menos las personas que están dispuestas a poder ir e inclusive a pagar la propina. El nivel bajo de salarios en Puerto Rico redunda en que ustedes también vean un nivel bajo de salario. O sea, que es un ciclo de la clase social. Sí, sí, y de hecho, fue hace varios meses que yo estaba con un compañero y estábamos hablando de esto mismo y de repente, ¿verdad? Bastante mayor, que él dijo, diache, pero si tú te pones a pensar ahora mismo, si uno sale a comer a un sitio, uno paga, ¿verdad? El precio de salir a comer al restaurante y del total uno tiene que pagar casi 30% adicional, porque entre lo que tú pagas de impuestos más lo que tienes que dejar de propina, básicamente es un tercio adicional que tú tienes que pagar del precio total de la comida realmente. Y pues esos son, ¿verdad? Son unas diferencias bien fuertes y pues ahí tú ves a gente que se ve llegando. Y entonces este sistema de propina es injusto y es bien malo porque también el servicio se ve empeorado. Hasta si uno lo piensa desde la cuestión de servicio, se ve empeorado porque entonces llegan personas, quizás tienen más acceso y pues entonces son más capaces de dejar propina y hasta se puede dar un cierto tipo de, ¿cómo se llama? Soborno dentro del servicio, dejando de las propinas. Y, por ejemplo, yéndonos por otro lado, ahora que estamos hablando de todo, con toda esta crisis de salud que estamos viviendo y todo eso, dentro de la industria de restaurantes, yo he conocido, ¿verdad? En el tiempo que he estado, mucha gente que hasta mayores que han trabajado por años en esta industria, ya sean de bartender, de meseros, cocina, y uno puede ver las pésimas condiciones de trabajo, y eso se da cuenta hasta en el sistema de salud. Por ejemplo, la mayoría de esos empleados no tienen seguro médico. Acumulan bien poco de vacaciones de enfermedad si son a tiempo completo, si son a tiempo parcial puede ser que no acumulen. Y entonces, por ejemplo, tenía un compañero mayor de unos 60 años que había trabajado por 30 años de mesero. Y pues trabajar de mesero es un trabajo bien fuerte, tú atiendes los rush, tú estás por ahí parado, tienes que ir mesa por mesa, si no te acostumbras, tú no puedes bregar con toda la cuestión que eso es porque te trabaja en la cabeza, tienes la mesa con mesa, estar pendiente de todo. Pero adicionalmente eso es estar parado todo el día y corriendo. Y eso cuando tú ves a distintas personas que lo van haciendo por muchos años, tiene sus consecuencias en los cuerpos. Y tú ves como estas personas pueden hasta caer, hasta los distintos horarios distintos que son rotativos, pueden hacer que uno caiga en vicio, porque a uno no estar seguro ni tener un horario fijo, uno se ve con constante ansiedad yendo a los empleos y puede caer hasta el mismo vicios para manejar la ansiedad, para poder seguir trabajando, después las cuestiones de la salud de las piernas, las rodillas. Yo tenía un compañero de trabajo que tenía 2 llagas en los pies y él está en edad, como uno dice, ya en esa edad se supone que no estuviera trabajando, pero como nunca acumuló por un retiro para poder ser, el seguro social no le da, él seguía trabajando de mesero y él tenía 2 llagas en los pies que se le estaban haciendo grandes cuando me terminé de ir al trabajo y él estaba todo el día trabajando y no se podía atender porque no tenía plan que le cubriera y no iba al médico. ¿Ustedes gozan de derechos de licencia por enfermedad, vacaciones, en la industria en general y tú en particular? Pues en la mayoría de la industria no se goza, especialmente porque muchos de los empleados son part-time. Por ejemplo, yo en el sitio que yo estoy trabajando ahora de barista, que dentro de tiene varias cosas que son como por encima de la norma de los distintos negocios. Yo, por ejemplo, con las horas que yo estoy logrando hacer de part-time, no acumulo ni vacaciones ni enfermedad porque no llego al mínimo de horas semanales para lograr acumular. Incluso cuando me dan, soy de los desdichados de ahora en la pandemia que me dicen, mira, está la opción de que si quieres acumular vacaciones en negativo, puedes acumularlas. Pero entonces a consecuencias de que yo no acumulo vacaciones casi nunca porque nunca llego a las horas de full time en una semana. Así que sería acumular para después tener que pagar en deuda eso al empleador o no saber cuándo Explícame acumule de eso. nuevo. Vacaciones negativas significa que más adelante lo que acumules no lo puedes usar porque ya las gastaste. Esa es la idea detrás de la vacación negativa. Exactamente. Y si te terminas renunciando, si terminas siendo despedido después, pues dentro del último cheque te van a descontar eso que tengas acumulado que no haya saldado de las vacaciones negativas. Wow. Y eso es con la idea de que tú, en teoría, retenerte, pero si venimos a ver, te están liquidando económicamente, lo que están haciendo es aprovechándose ellos de la situación, porque lo que podrían es darte un despido temporero o con opción de volver a contratarte.
Dejarte con unas vacaciones negativas, en cierto sentido, es comprometerte a ti a no tener vacaciones, no tiene ningún beneficio hacia ti. Sí, sí, así mismo. Y por ejemplo, dentro del área del sector de comida rápida. Comida rápida, eso es como lo que dicen de que las personas casi son máquinas en la industria de comida rápida. Así es como se tratan las personas en la industria de comida rápida y hasta en muchas cadenas grandes de restaurantes aquí en Puerto Rico. Y pues son muchas cuestiones bien malas, ¿no? Pueden tener gerenciales bien abusivos, son horarios que uno no puede confiar, uno termina cobrando menos, teniendo varios trabajos a la vez part-time y teniendo que negociar las horas, haces cualquier cosita te despiden. Y pues son condiciones bien malas y en el contexto de aquí en Puerto Rico, por ejemplo, tampoco hay una tradición, ¿verdad? Una tradición o una cultura de organización dentro de esos sectores Claro. para poder enfrentar, ¿verdad? Toda esta avalancha y todas estas injusticias que se viven en este campo de trabajo. Por ejemplo, me vienen a la cuestión organizaciones de Estados Unidos como el Fight for 15, que se dio en cierto punto en Florida y en otras áreas de Estados Unidos, que eran mayormente empleados de comida rápida, que se empezaron a organizar y a realizar paros y huelgas para poder mejorar sus condiciones de empleo, y entre sus consignas estaba la lucha por un salario mínimo de $15, que de ese salario mínimo de $15 se viene hablando ya de hace más de 10 años. Yo creo Claro. que si vamos a ponerlo en el contexto de hoy día, quizás ya hay que empezar a plantear un salario mínimo mayor de $20 la hora. Y no solo eso, también pensar en beneficios marginales y en un sistema de salud especialmente. Porque yo creo que esas son muchas de en donde la gente tiene muchos problemas, y cómo pensar en un sistema de salud universal que le aplica a todo el mundo, le beneficia a nosotros trabajadores en nuestras condiciones de trabajo. Uno de los debates históricos de la clase trabajadora ha sido ese que tú planteas. Por un lado, pues están los aumentos de salario y los aumentos de planes o de beneficios particulares individuales versus los reclamos políticos, como puede ser la exigencia de un retiro universal, que ustedes no gozan de ello, la exigencia de un sistema de salud universal, que todo el mundo tenga acceso a una salud. El que exista lo que se ha llamado como la canasta básica, que es que todas y todos tengamos acceso a lo mínimo para realmente sobrevivir, algo que en teoría los marxistas te plantean que es como lo que debe ser el salario, pero en la práctica muchos de nosotros dudamos de que hoy en día nos esté dando el mínimo para nuestra supervivencia. No, sí, yo creo que eso ha sido un debate bien largo, dentro, dentro del trabajo, y yo creo que también hay una cuestión muy importante que gira en torno a todo ese debate, y es de cómo solamente, ¿verdad? Yo como persona trabajadora, no solamente voy a pensar en mí, voy a pensar en el resto de las personas que me rodean y con las cuales convivo. Y, por ejemplo, en un país como Puerto Rico, donde la cantidad de desempleo es tan alta y ahora mismo en esta pandemia se ve aumentando, yo creo que hay que traer la perspectiva a lo que muchas personas le llaman la solidaridad de clase. De, ¿verdad? Yo me beneficio, pero yo también me beneficio de que otras personas estén viviendo bien. Y más viene ahora, por ejemplo, en esta pandemia. Si todo el mundo tuviera acceso a salud, entonces va a ser más fácil para nosotros poder controlar una situación como esta. Si todo el mundo se está atendiendo y está yendo atendiéndose preventivamente en los hospitales, ¿verdad? Y yo creo que también eso es muy importante a la cuestión de plantear un sistema de retiro universal, o como por ejemplo el sistema de educación. Nosotros no planteamos, diablo, ciertas personas son las que se merecen tener educación. No, todo el mundo debería tener educación, eso es un derecho. Y eso también es importante. Yo creo que la gente tiene derecho a tener un retiro, ¿verdad? A después de estar trabajando y llegar a una edad que uno quizás no puede dar para más, poder tener un disfrute de tener un sistema de salud que uno pueda confiar y que uno pueda ir en cualquier momento y que uno pueda faltar al trabajo para poder atenderse cualquier situación de salud o poder bregar con personas familiares o situaciones con ese tipo. Y yo creo que eso es muy importante para las sociedades que deberíamos plantear en un futuro. Muchas de estas medidas que tú planteas no solamente buscan resolver problemas inmediatos, sino también reforzar esa solidaridad entre la clase trabajadora, porque en la medida en que nosotros vemos que nuestro trabajo conjunto nos produce beneficios conjuntos, como puede ser un sistema de salud, un sistema de retiro para todas y todos,
pues nosotros también estaríamos mucho más dispuestos a organizarlos colectivamente y no a verlo como yo, como individuo. Yo recibo mi propina yo porque yo soy bueno, allá el otro que mira, aquel es más lento, aquel no va a recibir nada porque no va a atender bien a la gente. Esa forma en que está organizado el trabajo en la industria de servicios tiene también un poco esa intención de dividir e individualizar la forma en que vemos nuestra relación con el patrono. Pues muy claro, esa es una intención muy clara. Y es más, yo trabajé en un restaurante que eran por propina al pote. Propina al pote es que todo el mundo, ¿verdad? Atiende mesas, recibe la propina y va por un pote que después al final del día se divide entre todos. Que hasta cierto punto, yo encuentro que eso es por un lado más justo. Porque si tú tienes Claro. personas que tienen distintos rendimientos, que pueden dar distintas cuestiones, yo trabajaba con varias personas mayores que tenerlos corriendo, atendiendo en mesa era algo que era inhumano. Y entonces pues se hacía en el pote, pero por el otro lado, si uno no tiene la organización y se discute con sus compañeros y trabaja en conjunto, pues eso puede servir para que se recuesten las personas. Y pues muchas veces en la industria se critica el sistema de propina en pote por ese lado y se prefiere un sistema de propina individual. Y si tú le preguntas a un gerencial por qué prefiere el sistema de propina individual, te va a decir porque la gente se va a esforzar más en atender las mesas, en autoexplotarse y en trabajar por sí mismo para conseguir las cosas. Y por eso también lo promueven. Y mira, por ejemplo, también hay una cuestión de que en esta industria, como hay mucha cantidad de empleo, la gente está rotando constantemente, las posibilidades de organizarse son más bajas, porque cambiar de personas, las personas son dispensables, porque como le llamaban el gran ejército de reserva de personas para poder Claro. contratar a otras personas, pues entonces se le hace muy fácil salir de estas personas para contratar a otras y el nivel de represión dentro de estos espacios que, que hasta los tenemos naturalizados en nuestra misma mente y en nuestra psiquis cuando vamos a trabajar de que, no, pues es que sin hacerse el negocio, pues seguir a pique y decimos así, hasta con cadenas grandes, si, por ejemplo, las órdenes dentro de estos renglones y en gran parte de los trabajos es que si empieza a haber cualquier intento de organizar o de resistir, o de formar una unión, es más, ni mencionar una unión, no otras cosas, pero si llegas a mencionar una unión, la orden es despedir y después se bregan con todos los asuntos legales que puedan ocurrir. Y aquí en Puerto Rico han habido intentos de crear uniones en distintos áreas de restaurantes. Me viene a la mente uno que conocí que se dio en P.F. Chang's de Plaza Las Américas, que fue bien fuerte y también hay distintas maneras en que los mismos patronos pueden, ¿verdad?, coartar a la gente de seguir luchando, ¿verdad? Está la manera de despido, pero también está la cuestión de que tú también, hay dos maneras de ascender en una empresa, colectivamente ayudándonos todos en conjunto o individualmente yendo de gerente, y entonces lo que le hicieron fue a uno de los organizadores que estaba más metiendo pepe y todo eso, le dieron un puesto de trabajo con un salario bien grande, se lo llevaron y le dieron un tumbe a ese proceso bien fuerte. Y por ejemplo, cuando estamos hablando de fast food, por ejemplo, las empresas multinacionales no tienen problema en cerrar un fast food entero y construir otro, cuestión de evitar tener uniones dentro de la misma compañía. Y son casos que han ocurrido en estados de Estados Unidos. Y así por el estilo. No, en otros países se ha logrado ¿cómo es unionar o sindicalizar a los trabajadores y las trabajadoras de las cadenas multinacionales? Pero han sido luchas bien intensas, donde inclusive hasta han tenido que cerrar y hasta prenderle fuego a unos cuantos restaurantes hasta que finalmente ceden. Sabemos que es una lucha sumamente fuerte. Sabemos de los intentos que ha habido en Puerto Rico, como el que tú mencionas de P.F. Chang. Es bien importante eso que tú planteas también del aspecto colectivo y tú mencionas el pote versus la propina individual. Muchas veces detrás de esto lo que hay es un refuerzo de la ideología es individualista cuando se ha estudiado que el ser humano es un ser social y produce mejor en colectivo. Otros temas, quisiéramos, también eres estudiante universitario, estás en la Unión de Juventudes Socialistas, estás en la UPR de Río Piedras, sabemos que en estos días aprovecharon la administración para mover o para cambiar
algunas de los documentos normativos, han habido cambios en los costos. Se está hablando de un ataque contra la University High School, la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico. Vemos como en el caso de la UPR lo que hay es un movimiento, un ataque. Están aprovechando que estamos todos y todas retirados de nuestras casas para continuar con toda esa ofensiva de desmantelar la Universidad de Puerto Rico, que es lo que están buscando a la larga. Sí, de hecho, hubo una reunión, ¿verdad?, de parte del cuerpo administrativo de la universidad, que es la Junta de Gobierno, y en ese mismo aprobaron el plan fiscal revisado de este año, y en pasados años anteriores el proceso más o menos que había ocurrido era más o menos para el mismo tiempo de marzo, empezaban a salir los borradores de los planes fiscales, y estaban unas cuantas semanas en discusión en la palestra dentro de las noticias hasta que finalmente en una batalla se aprobaban. Y lo que ocurrió ahora con toda la cuestión del toque de queda y la cuarentena ha sido que el mismo día que que lo aprobaron en la Junta de Gobierno fue que dieron a conocer cuál era el borrador del plan fiscal y esa misma tarde ya estaba aprobado. Y es preocupante y demuestra la calidad antidemocrática que tiene la administración universitaria, y que no responde realmente a los intereses de la comunidad universitaria. Y, por ejemplo, dentro de ese presupuesto aprobado se tiene un aumento adicional del año una reducción del presupuesto del año que viene de 75 millones de la Universidad de Puerto Rico. Esto en adicional de los ya 333 millones o 40% que vienen recortando, y otro aumento adicional de la matrícula para el semestre que viene a nivel subgraduado y a nivel graduado, con otros más en el futuro. Pero yo creo que lo más que salió a relucir, que no se había discutido en ninguna parte dentro de ese plan fiscal que dio por sorpresa, fue que también se hubo un aumento en la matrícula en la escuela laboratorio de la universidad, la UHS, University High School, donde ellos tener unos costos de unas cuotas de matrícula de 200 y otra cuota de $100, ahora aumentaron los costos drásticamente y van a tener una cuota de matrícula de 500, una cuota especial de $500 adicionales, ya son 1,000, y adicional a esto, por cada mes, Wow. una cuota de matrícula de $300. O sea, esto Estamos casi... hablando de un colegio privado caro, inclusive. Sí, básicamente, han transformado a la UHS en un colegio privado caro. Y, ¿verdad? Esto es un ataque a una escuela que era de gran renombre, con buen nivel académico, en donde básicamente le han coartado las posibilidades a personas de bajos recursos a poder entrar allí. Y yo creo que esto también es lo que se viene viendo para el resto de la universidad, ¿verdad? Esto lo hemos visto que lo está haciendo la administración con toda la universidad. También tenemos una situación, por ejemplo, ahora de que ha sido este cambio a semestre a distancia. También la administración está contemplando ya para el año que viene tener todas las clases que se puedan dar en línea, que tengan al menos una sección que vaya a ser online. Y yo creo que eso dicta mucho de cuál es la visión de esta administración, de que es una económica y no una de educación, porque si hay algo que podemos comprobar de este periodo es que la educación en línea es una mediocridad. Claro. Uno puede utilizar los recursos tecnológicos. Yo he cogido partes de clases en línea dentro de la universidad, el profesor se va de viaje de algún tema, discusión para adelantar, qué sé yo, que siempre viene bien, pero las clases en línea no permiten el debate, no fomentan la discusión. Tú no puedes ver los compañeros de clase, el cuerpo. Allí en la universidad no hay vida universitaria, ¿verdad? Que yo creo que la universidad va más allá, como han mencionado aquí en el programa anteriormente, va más allá de simplemente el título, ¿verdad? Es una comunidad de estudios para discusión, para cuestionarse cosas, y que eso dentro de las clases en línea no ocurre simplemente. Y otra cuestión es que se va encaminado también a ver cómo se va forzando el cierre de recintos, porque esta narrativa, si tenemos clases en línea, ¿por qué vamos entonces a tener que abrir recintos en distintas áreas de la isla en Puerto Rico, ¿verdad? Esa es la lógica que puede seguir la administración también para ver cómo se están reduciendo los empleados y todo esto, para cerrar recintos. Y eso es una cuestión bien difícil, porque tenemos estudiantes que no van a poder llegar a esos recintos, que viven en otras zonas de la isla, que no se les es posible hospedarse, que esos recintos son su única oportunidad para estudiar, además de que hay en otros recintos, hay currículos de estudios, programas académicos que no se dan en otros sitios que son importantes. Me pienso en un programa como el de la UPR de Utuado de agricultura sustentable.
otros programas que se tienen dentro de Humacao y así por el estilo que no se dan en otros sitios, y es también el ataque a cómo se ataca los programas que no tienen salida económica. Que no tengan salida económica no significa que no sean beneficiosos para nosotros como sociedad. No, y tal vez no tengan salida económica en la economía que tenemos ahora, no en la economía que deseamos, pero la economía es mucho más que cuánto empleo se generen, porque la mera presencia de un instituto universitario, de una institución universitaria en un pueblo es un elemento, es un factor económico muy importante para ese pueblo. Es un factor no solamente económico, sino social, cultural, es un espacio, y yo creo que a veces eso se minimiza, esa importancia de la existencia de universidades en todas, mientras más universidades pueda haber en Puerto Rico, mejor, pero universidades reales, no universidades ni virtuales ni de baja calidad. Sí, sí, y de hecho uno puede ver la tasa de que en Puerto Rico la necesidad de estudios universitarios ha aumentado a lo largo de este tiempo, no ha disminuido. Han aumentado la cantidad de universidades privadas alrededor, o sea, hay una demanda por estudios universitarios real que se vive, y por ejemplo en el sistema del UPR lo que ha ocurrido ha sido una deflación de estudiantes con todos los recortes y los aumentos y las condiciones críticas y económicas, porque ahora más que nunca es que para garantizar el acceso a sectores con menos recursos económicos de la sociedad, sectores vulnerabilizados, a esa universidad es que se necesitan el mayor apoyo para esos estudiantes para poder ingresar. Y por ejemplo, del 2017 al 2019 de ahora, para el 2017 habían en total en el sistema alrededor de unos 65.000 estudiantes. Ya al día de hoy hay alrededor de unos 50.000 estudiantes, o sea, eso es una baja de 14.000 estudiantes en total del sistema UPR, y eso es una baja bien grande. Debemos de los efectos reales, concretos que se pueden observar de estas medidas. Y es claro, eso afecta más a unos sectores que otros. Es claro que los sectores con menos capacidad económica, que vienen de recursos que quizás vayan a ser primera generación universitarios, que no tienen capacidad quizás de poder estudiar porque no están rodeados de personas que quizás puedan ayudarlos, que tengan destreza, pues son las más afectadas, mientras que la gente con mayor capacidad económica son los que van a poderse aprovechar de un recurso que a la hora de la verdad lo pagan la clase trabajadora del país. Y básicamente le estamos dando una universidad subvencionada a la clase rica de este país para continuar el estudio. Y yo creo que eso es algo muy importante que hay que tratar, y la importancia de proteger la Universidad de Puerto Rico contra estos aumentos y estas reducciones de presupuesto. La Universidad de Puerto Rico es la universidad pública, es la universidad del pueblo. Como tú dices, es financiada por el Fondo General. El dinero viene de lo que se recoge de las contribuciones que la pagan en su inmensa mayoría la gente trabajadora. En este país existen una serie de exenciones que un montón de ricos y millonarios no aportan al Estado. Por el otro lado, la universidad tiene unos costos uniformes para todo el mundo, y la JS en el pasado ha hablado sobre una matrícula ajustada a los ingresos como una de las alternativas para resolver esa inequidad. ¿Me puedes hablar un poco sobre el... Disculpa, Hugo, que no pude escuchar la pregunta porque se cayó la señal de internet un segundito. ¿La puedes repetir? Sí, te estaba diciendo que en términos de la matrícula ajustada a los ingresos como una alternativa, sabemos que los JS lo ha discutido en el pasado, el hecho de que pues uno de los problemas es la inequidad, de que todos están pagando lo mismo. Si se pudiera reducir tal vez la matrícula para los sectores menos desaventajados y a lo mejor los sectores más pudientes que todavía pues están ingresando a Puerto Rico, quién sabe si hasta eso subírsela o dejársela igual. Pero ese modelo que se ha traído en el pasado como una de las múltiples alternativas, o la existencia de becas ajustadas a los ingresos que también garantice el acceso a la gente, eso está en discusión en el movimiento estudiantil. Yo creo que eso está en discusión, ¿verdad? Y son distintos planteamientos que se tienen a la salida, ¿verdad? Y yo creo que hay que hacer una diferencia bien grande, ¿verdad? En lo que en un momento llegó a plantear la administración, que era un aumento ajustado a los ingresos en la matrícula, ¿verdad? Venía un reclamo que por mucho tiempo habían tenido sectores del movimiento estudiantil de una matrícula ajustada a los ingresos, que le hiciera justicia a la clase pobre y trabajadora de este país, y lo viraban para convertirlo en un aumento para todos de la matrícula, pero ajustada a los ingresos, pero que a final de cuentas iba a ser un aumento también para los sectores trabajadores y pobres del país. Y yo creo que eso es una manera de subsanar las injusticias que se viven y del sistema contributivo que vivimos en esta sociedad.
Como tú bien decías, la mayoría de los hombros cae encima de la clase trabajadora. Al momento de pagar contribuciones se le dan extensiones a megacorporaciones, se le brinda toda una infraestructura, se les regalan los recursos de la universidad para hacer investigaciones y coger y después ganar dinero a través de las patentes, como ocurre también en el recinto de Mayagüez con las Monsantos de la vida, ¿verdad? Y yo creo que algo importante de momentos de plantear que una manera de redistribuir socialmente los ingresos dentro de la sociedad es una matrícula ajustada a los ingresos en lo que se ajusta, se atempera, ¿verdad? En nivel social los impuestos contributivos y así por el estilo. También otro de los elementos que ustedes han planteado en el pasado es la necesidad de que la universidad se abra a la sociedad y que haya acceso a que los sectores más, tal vez, que cotidianamente no entrarían, si tengan acceso y tengan posibilidades de terminar los estudios universitarios. Ese elemento también puede fortalecer a la UPR. Así mismo es, y no tan solo eso, en la medida que también esos sectores logran tener acceso a la universidad, se va transformando también la perspectiva que tiene la universidad, ¿verdad? A medida que gente de estos sectores logran entrar, van a cambiar las discusiones de allí mismo, van a hacer unos cuestionamientos más grandes, van a analizar cuestiones que de verdad sean problemáticas para la gente pobre y trabajadora del país, que en parte también, esa es una de las razones por la cual se ataca a la universidad pública. Yo creo que ¿verdad? Eso hay que tenerlo también que señalarlo, que el ataque dentro de la universidad pública del país también es uno pensado y concertizado, por cuestión de también de la cuestión de pensamiento y de que, por ejemplo, en cualquier cuestionamiento la universidad o issue nacional, la universidad tomaba postura y especialmente el sector estudiantil. No pésame, por ejemplo, mira la cuestión de la Junta de Control Fiscal, que el primer sector en tronar grandemente fue el sector universitario con la huelga del 2017, que tuvo sus efectos grandes dentro del gobierno y dentro de su desgaste. Pudieron hasta reunirse con la Junta de Control Fiscal, que hasta ese momento nadie lo había logrado. Los estudiantes lograron reunirse con la Junta de Control Fiscal. Y un poco por esa reunión y por la protesta que ocurrió en la administración universitaria, hay todavía un caso que está corriendo contra unas compañeras y unos compañeros, donde se les está acusando de una serie de delitos. ¿Tienes algo, un poco de información sobre cómo está la situación ahí? Sí, todavía esos casos de los compañeros están corriendo. Eran 7 que estaban siguiendo todavía hoy en día, que llevaban más de 2 años que están dentro de ese proceso. Me parece que ya dos de esos 7 casos llegaron ya a un acuerdo con la fiscalía, y ya lograron resolver. Y todavía quedan pendientes los otros 5 casos, pero que ahora con la cuestión de la pandemia y el cierre de tribunales, va a seguir extendiéndose todo eso hasta que vuelvan a reabrir los tribunales y volver a atender los casos. Así que básicamente eso está paralizado, pero están ya más o menos cerca a finalizar, ¿verdad? Y yo creo que también hay que hacer ese señalamiento de estamos estas personas en los casos y de que ahora mismo dentro de la universidad hay una actitud bien represiva con cuestiones del movimiento estudiantil y de cualquier movimiento de protesta. No tan solo con los estudiantes, también es con los profesores por contrato que los tienen, que esos son los que tienen agarrados porque se expresan de cualquier manera y perdiste el trabajo porque no te los renovamos. El sector estudiantil, por ejemplo, en el pasado año, en el recinto de Río Piedras, que es donde yo estudio, las asambleas estudiantiles han sido básicamente coartadas por la administración, atrasando las fechas de las mismas, no liberando los fondos del Consejo General de Estudiantes para poder celebrarlas, y un sinnúmero de otras causales, misivas de parte de los rectores por a iniciar procesos administrativos contra estudiantes, ¿verdad? De suspensión y expulsión. Que tú también fuiste víctima de uno de esos procesos arbitrarios durante una de las asambleas estudiantiles. Sí, en una asamblea poshuelga el año 2018 y me suspendieron por 1 año y medio, por básicamente un caso fabricado, por la misma decana de estudiantes y pues son circunstancias que se vive, ¿verdad? Y el temor que se tiene, porque cuando uno lo mira de verdad, realmente la administración universitaria y hasta el mismo gobierno tienen un temor con la formación de cualquier movimiento contundente en respuesta a las medidas del gobierno de austeridad a través de toda la sociedad. Y una de las características que ha presentado la Universidad de Puerto Rico es que es una cantera de gente luchadora,
no solamente como estudiantes, sino que una vez se gradúan pasan al mundo del trabajo también a desarrollar otros espacios de lucha allí donde estén. Y un poco tú entiendes que lo que se está dando, esta transformación de destruir por un lado los recintos, cerrar, de reducir, eliminar y bajar la calidad, reducir la actividad cultural al interior de la universidad, es parte de una política intencional de destruir la llama de la lucha que definitivamente es la Universidad de Puerto Rico. Exacto, y yo creo que hay también una visión bien encontrada entre lo que es el interés de la comunidad universitaria y de cómo nosotros imaginamos una universidad para el pueblo trabajador, y lo que la administración universitaria tiene de idea por universidad. Una universidad que sirva en los intereses de las grandes corporaciones para hacerle la mano de obra que le cumpla sus beneficios, sin permitirle que tengan cuestionamientos de la sociedad, de libre pensamiento, y otra universidad que es la que yo aspiro, ¿verdad? Y en la UJS aspiramos, que es una universidad que tenga pensamiento crítico, que cuestione la sociedad y que sirva para construir un Puerto Rico mejor en un futuro, ¿verdad? Y, ¿verdad? Antes de seguir un poco, yo creo que también quería traer a relucir, ya que estábamos discutiendo el tema de los trabajadores del servicio, y es ¿Sí? con toda esta cuestión de la precarización en la universidad, una gran parte del núcleo estudiantil del UPR se ve forzado, ¿verdad?, a tener que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y eso es parte de, si tú le subes los costos de crédito a los estudiantes, si les pones en medidas más precarias, tú los ves forzados a obligarlos a trabajar. Y si tú estás obligado a trabajar, no tienes tiempo para participar de actividades extracurriculares, de la vida universitaria, y bueno, tiene también un peso dentro de la psiquis mental, ¿verdad? De la salud mental de las personas y de los estudiantes bien fuerte. Y pues Incluso los elementos críticos son a veces los espacios culturales de ocio, de diálogo, hasta los espacios de jangueo, donde muchas veces se producen estos momentos de producción ideológica, cultural, más allá de simplemente tú sentarte a estudiar, es en ese entorno social en donde se produce. Y si tú eliminas el entorno social, estás precisamente eliminando esa producción nueva, esa producción ideológica. así mismo es. Y pues vemos como, ¿verdad? A veces pensamos en los estudiantes y la universidad como aparte, ¿verdad? Como otro país que está separado de Puerto Rico, pero es importante también enmarcarlo dentro de la realidad que nosotros vivimos como país. Y bueno, en los últimos años ha sido bien difícil porque ha sido la imposición de la Junta de Control Fiscal por el cobro de una deuda ilegítima en servicio al capital financiero más feroz que hay, que nos viene a exprimir, que es lo que está obligando estos recortes en la universidad y esta austeridad que vivimos hoy en día. Y, ¿verdad? Quiero terminar haciendo un planteamiento de un llamado, de que hay que hacer un llamado por defender lo que es la Universidad del Pueblo, ¿verdad? Y construir la universidad que queremos en un futuro, al igual que construimos el país que queremos en un futuro. Yo creo que ahora que estamos en estos nuevos ámbitos con el coronavirus, en cuarentena, hay que buscar también otras maneras de seguir continuando el activismo, ¿verdad? Nosotros en la universidad realizábamos, aun incluso durante que vino con los procesos de la huelga y que se ha continuado después de los llamados tuitazos. Ocurrió el otro día por defensa de la UHS, muchos estudiantes egresados y estudiantes de la UHS mismas realizaron un tuitazo en Twitter en defensa de la UHS, y yo creo que esas son otras maneras de ir creando opinión, ¿verdad?, dentro de la gente y de la sociedad, utilizar las herramientas que tenemos, que es donde nos vemos hoy en día, que son las redes sociales, para seguir construyendo. Te pregunto la pregunta difícil. ¿Podemos retomar las calles y la protesta de forma responsable? Eso es algo que se puede hacer o que se está vislumbrando. Hay que regresar en algún momento. Yo entiendo la importancia de la cuarentena. Entiendo la responsabilidad social detrás de todo eso. Pero esto nos remueve los espacios de poder que tenemos al individualizar. Esa fase o ese aspecto colectivo de la lucha es bien importante y de la presión política. Llegará el momento en que tendremos que tirarnos a las calles con el hazmat suit, ready para ver si podemos enfrentar lo que viene, porque eso de la UPR es sinónimo o es muestra de lo que va a ocurrir con todos los demás aspectos de nuestra vida. Sí, lo mencionas así por el retiro, por ejemplo, que están ocurriendo, un montón de sinnúmero de cosas, pero, ¿verdad? Yo creo que hasta incluso dentro de la misma pandemia tenemos unas circunstancias bastante jodidas, y hemos visto el gobierno de Wanda
cómo la corrupción persigue, con la venta de los equipos de respiradores, la respuesta, que están despidiendo empleados públicos en los mismos hospitales. Y yo creo que tiene que haber una forma de regresar a la calle de manera responsable. Yo creo que va a ser en el futuro las circunstancias mismas, cuando veamos que la respuesta no es suficiente y que haya un colapso, qué sé yo, en cuestiones de que la gente no tenga garantizada alimentos, salud, ciertas otras cosas. Hay veces que los riesgos calculados se tienen que pensar de qué va a ser peor. Quedarnos encerrados sin tener dinero para poder comprar comida o salir y tener otras cosas, o nos vamos, ¿verdad? Nos enfrentamos a esas dos cosas. Si estamos frente a eso, nos vamos a ver forzados a tener que salir y romper la cuarentena, porque ¿cuál es la alternativa? Quedarnos en cuarentena y seguir sufriendo un montón de cosas encima, ¿verdad? Y yo creo que cuando se ponen esos dos, se enfrentan esos dos, ahí es que se viene la cuestión de cuándo es que el riesgo calculado de salir de manera responsable y de ciertas maneras, ¿verdad? Se pueden pensar en un par de ideas que no necesariamente expongan a las personas en un conglomerado todo de conjunto, pero que lo tomen en consideración. Pues Ernesto, no te vayas porque quiero que continuemos con la gente. Tengo una trivia y la trivia va a ser para regalar una bandera vintage del MCT. Esta bandera corrió las calles, no, esta no, esta estaba guardadita. Esta bandera es de la época del 2008, la tenemos aquí guardada para regalarla a la persona que esté en el chat, que la primera persona que nos escriba en qué año se fundó el movimiento socialista de trabajadoras y trabajadores. Si usted no tiene una bandera y quiere una, esas banderas no se consiguen, esas se hicieron en serigrafía, son homemade, así que escríbanos por el chat en qué año se fundó el movimiento socialista de trabajadoras y trabajadores. Por último, Ernesto, tú también eres parte del colectivo Bandera Roja. ¿Me puedes hablar un poco sobre qué haces ahí, cuál es tu rol y cómo tú ves ese proyecto? Sí, pues yo creo que ya he hablado bastante en otros programas sobre el rol del proyecto de Bandera Roja. Somos un medio alternativo, no comemos cuentos, no creemos en que eso de que los medios neutrales existen. Nosotros somos, ¿verdad?, Bandera Roja, socialista, lo dejamos claro, y partiendo de eso informamos a la gente nuestra propia perspectiva. Y pues dentro de ahí trabajo, pues más o menos trabajo de productor, ¿verdad? Trato de bregar con las redes sociales, haciendo promociones, ayudando en planear boletines. Aquí dentro de este programa, pues básicamente soy el que corre la parte de atrás, el que manda el live a Facebook, y el que pone los comentarios que dicen bandera roja, pues por lo general esa persona soy yo. Muy bien. Y ajá. ¿Sí? Con eso vamos a ir cerrando por el día de hoy. Precisamente Bandera Roja, como le hemos dicho en múltiples ocasiones, es un colectivo de medios que pertenece al movimiento socialista de trabajadoras y trabajadores. Ahí está Ernesto de nuevo con el éxito de Adventure Time. Yo no sé si esa referencia está al día todavía, pero lo puse ahí porque se veía cómico. Como siempre, pueden visitar nuestra página de internet bandera.org. En esa página pueden apoyarnos económicamente. Como les hemos dicho, nosotros tenemos pues mucha necesidad económica para poder tener los equipos que muchos de nosotros tenemos. Dependemos de lo que ustedes nos aportan, ya sea micrófonos, cámaras, etcétera, y proyectos nuevos que estamos por ahí en vías a desarrollar. Sabemos que por ahí es probable que haya un podcast que también está pendiente. Estamos hablando de la posibilidad de regresar al periódico impreso, el periódico mensual impreso, entre otras cosas. Número 2, está nuestra lista de distribución de correos electrónicos, donde en nuestra página usted se puede inscribir, coloque su correo electrónico, ahí le llegarán semanalmente todas las noticias de las actualizaciones más recientes que están en nuestra página. Los invito, de hecho, a que visiten un artículo sobre la privatización de la salud que escribimos hace unos cuantos meses atrás. Lo estuve mandando a través de mis redes, probablemente lo mandemos también a través de la red de Bandera Roja. Es un tema que me interesa que todas las personas que nos sintonizan lo discutan. La privatización de la salud fue un proyecto del Partido Nuevo Progresista junto con sectores de la burguesía financiera que hoy dirigen las grandes empresas médicas como Triple S, como los grandes conglomerados de hospitales, son los que se han beneficiado económicamente de esta situación y lo que prometieron no lo cumplieron. La razón de la privatización se decía en aquel momento
que era bajar los costos. Sin embargo, los costos han empeorado, la calidad de la salud ha empeorado, el acceso a la salud está mucho peor y eso ha producido muchas más grandes inequidades. Así que léanse ese artículo sobre la privatización de la salud, muy bueno y que con muchos elementos de vigencia al día de hoy en la situación que estamos enfrentando, donde los hospitales privados no tienen la capacidad ni el interés de responder a las necesidades del pueblo, sino están velando solamente por sus ingresos y son capaces de despedir empleados en los momentos más fuertes de la crisis, donde ni siquiera hemos llegado a acercarnos al pico, al famoso pico de la curva de los contagios. Búsquennos también, nos pueden escribir directamente a nuestro correo electrónico en info@bandera.org, nuestra página de internet, bandera.org, en Facebook, Twitter e Instagram. En Facebook estamos en Bandera Roja, Twitter e Instagram, Bandera Roja _PR. Y vamos a ver si hoy sí salen los créditos. No me falle la animación. Creo que sí que me falló de nuevo. A ver, live. Muchas gracias a todas y todas. Bandera Roja está al servicio de ustedes. Seguimos leyendo sus comentarios y seguiremos transmitiendo. Recuerden que mañana volvemos de lunes a viernes y quién sabe si uno que otro sábado también estaremos por ahí. Ernesto, como siempre, poncha. Nos vemos. Saco rimas del cemento como el limo saca vida. Me hago coro con el viento, lo busco cual si fatiga me acechara. Boca nada, todo nada, ni el lodo va a evitar que se hagan las pisadas. Pasadas experiencias las guardo en el bolsillo, las comparto en el corillo. Lo que sobra saco en un sencillo. Siempre ojo al pillo de gabán o de corbata. Encarecen nuestra vida vendiéndonos la barata. Entre buenos ratos se escurren como ratas, lentamente como lapas nos dejan la vista cegata. Desbaratan nuestra espalda, nos atan las muñecas. Si trazamos ruta que busque retar su meta. Vivimos de cachispas, de migajas y de sobra. Ellos de banquetes suculentos que nos cobran. Zozobra nos acecha y calcome cual parásito. Prometiendo buena obra obtienen tu beneplácito. Hurtan nuestra mano de obra, nos exprimen y ese zumo reparten en sus bienes, en sus mierdas, en sus lujos. Si rompemos ese yugo y el esfuerzo compartimos, damos el mejor paso en el mejor de los caminos. Si lo sigo es para el scouting, yo vivo en colectivo. Si digo vamos pa'lante, a creerme te convido. Desde abajo y a la izquierda me concibo. Ahora, quien quiera rap venga conmigo. Quien quiera rap venga conmigo. Quien quiera rap venga conmigo. Yo lo consigo y digo que quien quiera rap venga conmigo. Malabaro las vocales, me hago yato con la pluma. El tramo lleno de bruma, desalojo sin modales. En el bar el que no escoge es que esto se desarrolla. En el tapón, en el reguero, en la mogolla. Pa' tu mente de letreo, que mi sueño no es Morfeo. Es que veas lo que yo veo cuando hay mucha gente junta. Le rimo mis propuestas, articulo las preguntas. A ver si llega el día en que este rap se descoyunta. Y si a otro más alegre el que deambule por la pista. Más lumpen cada jueves, viernes más situacionista. Esta es trova del no callo, ni alcahuete ni porrista. Agenda de menoscabo a la mordaza muñozista. Pa' la poesía de Chopper, el vaso sonoro, el sabotaje. Si una ruta me convoca, hago un playlist para el viaje. Aquel que afán encaje no podrá seguir el paso, pues soltura en la estructura del pulso de estos trazos. Saco rimas del cemento como el limo saca vida. Me hago coro con el viento, lo busco cual si fatiga me acechara. Boca nada, todo nada, ni el lodo va a evitar que se hagan las pisadas. Si lo sigo es para el scouting, yo vivo en colectivo. Si digo vamos pa'lante, a creerme te convido. Desde abajo y a la izquierda me concibo. Ahora, quien quiera rap venga conmigo. Quien quiera rap venga conmigo. Quien quiera rap venga conmigo. Yo lo consigo y digo